y vamos a hablar sobre un breve resumen de la historia de las computadoras. Empecemos. Imaginarnos un mundo sin ellas actualmente es imposible. Son parte de nuestra vida y herramientas fundamentales de nuestro desarrollo. Pero conozcamos un poco más de cómo surgieron y cómo evolucionaron. En el principio se descubrió que se podía contar con los dedos. Este descubrimiento tuvo un gran impacto en nuestra forma de procesar información. Sin embargo, el cálculo con las manos tenía ciertas limitaciones, lo que nos obligó a desarrollar técnicas para llevar las cuentas de manera ordenada. Así surgieron cada vez formas más creativas de calcular y así las operaciones matemáticas se hicieron cada vez más difíciles, lo cual trajo una nueva invención, el abaco. Este sencillo mecanismo nos ayudó a llevar las cuentas de una forma más simple y a poder calcular cada vez mayores cantidades y evitar los errores. El conocimiento no se detuvo y en 1617 John Napier definió los logaritmos con los cuales se plantearon cálculos mucho más complejos, pero que daban solución a problemas de las mismas proporciones. En 1642, Blaise Pascal ideó un dispositivo que realizaba sumas de forma mecánica. A este le llamó la Pascalina. En 1932, Gottfried Leibniz mejoró el diseño y lo llamó la escalonada rectangular, que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero no era fiable debido a que tenía piezas mecánicas que tendían a trabarse y a fallar. En 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar patentó el aritmético que multiplicaba y dividía bien hasta 12 cifras. En 1822, Charles Babbage ideó la máquina de diferencias, con lo cual se dieron las primeras nociones para las calculadoras científicas. Luego, en 1833, Babbage ideó la máquina analítica, una máquina capaz de ser programada en su diseño. Utilizó la idea de Joseph-Marie Jacquard e incluso ideó un dispositivo de salida que ahora conocemos como la impresora. De ahí hubieron muchos inventos brillantes, como la Enigma, una máquina láser para codificar texto, el Colossus, una máquina británica que codificaba los textos del libro. Otro gran descubrimiento fue la Automatic Sequence Control Calculator, más conocida como Harvard Mark I, construida por un equipo de científicos encabezado por Howard Heikel. Pero tampoco no fue considerada la primera computadora, porque no era multipropósito. En 1890, la Oficina del Censo de los Estados Unidos usó tarjetas perforadas, las máquinas de ordenamiento y las máquinas tabuladoras, diseñadas por Hermann Hollerith, para manejar la migración de datos del censo decennial ordenado por las constituciones de Estados Unidos. La compañía de Hollerith eventualmente se convirtió en el núcleo de IBM. Luego, en 1946, John Williams Mauchly y John Presper Ecker cambiaron el enfoque que se había mantenido en el proceso de datos y lo nombraron como tratamiento electrónico de datos, con ayuda de la electricidad y del más reciente descubrimiento tecnológico, los tubos al vacío. Construyeron a ELIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, una máquina inmensa con 18.000 tubos al vacío, que podía realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo, y siempre y cuando no se quemaran. Los tubos al vacío, lo cual era inevitable cada 2 horas de trabajo de la ELIAC. Esta enorme máquina fue construida con fines militares, para calcular tablas de disparo para piezas de artillería. Pero, cuando se terminó a los 2 meses, se acabó la guerra.
Sin embargo, las capacidades de las computadoras fueron demostradas y se siguió investigando su mejoramiento. De ahí se unió al grupo John von Neumann y con él crearon EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Fue mucho más pequeña que ENIAC y con solo 4.000 tubos al vacío podía procesar igual a ENIAC, además de contar con una memoria de tubos llenos de mercurio. Un paréntesis en la historia: hasta antes de ENIAC, las computadoras eran algo muy parecido a las calculadoras. Sin embargo, podemos afirmar que las computadoras como tales recién existen desde la construcción de ENIAC y de ahí hoy solo han pasado 66 años. A estos segmentos del tiempo se les conoce como generaciones y comúnmente son 5 las principales generaciones. La primera generación de 1940 a 1952 se caracteriza principalmente porque eran máquinas construidas con tubos al vacío y por su gran tamaño. Su principal representante es la UNIVAC, Universal Automatic Computer 1. Esta fue la primera computadora comercial. La segunda generación de 1952 a 1964. Son conocidas porque estaban construidas con transistores. En esta generación aparecieron los lenguajes de programación de alto nivel. Su representante más puro fue el TITSO o Transistor Experimental Computer 0 o TX0, que en 1956 fue la primera computadora hecha completamente con transistores. La tercera generación de 1964 a 1971. Se diferencian de la segunda generación por el uso de los circuitos integrados. Estas máquinas son muy parecidas a las que podíamos ver en 1966 y su principal representante es el IBM 360, un ordenador de la familia Mainframe que IBM anunció el 7 de abril de 1964. Esta máquina fue la primera en ser atacada por un virus. La cuarta generación de 1971 a 1981. Su principal característica es el uso de los microprocesadores y la aparición de las microcomputadoras o computadoras personales PCs. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y se resultó revolucionario para su época. Contenía 2.300 transistores. Era un microprocesador de estructura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo, trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz. La quinta generación de 1971 a 1993 fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaría técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como software. El proyecto duró 11 años, que no tuvo los resultados esperados. Algunos atribuyen a esta generación el desarrollo del multiprocesamiento y la miniaturización de los equipos, y no tenían un representante, pues uno de los requisitos del proyecto era la inteligencia artificial, cosa que solo quedó en el proyecto. Hasta ahí es la evolución de las computadoras, en lo que se refiere a generaciones, pero si nos fijamos bien, esto solo fue el principio. Después de 1981 comenzaron a comercializarse cada vez más las computadoras de escritorio. Entre las que más destacaban en esta categoría están construidas con el procesador 8086. Luego aparecen las PC XT, de ahí las PC AT, como después las PC 286, las 386 y las 486, con todas sus variables. Luego Intel patentó el nombre de Pentium y después la Pentium MMX para dar paso a la Pentium 2. Aquí aparecen los Celeron, que son los procesadores de gama baja, y la Pentium 3. Luego llegarían las Pentium 4, después de algunos experimentos con la Titanium, para luego regresar a la Pentium D y llegar a las Dual Core y al Core Duo. De ahí pasamos a las Core 3, Core 5 y Core 7.
No podemos terminar este resumen sin mencionar que existen varios tipos de computadoras, a los cuales podemos clasificar de infinidad de maneras. Solo mencionaré a los más representativos. Las desktop, que son las computadoras de escritorio, los servidores, que son computadoras diseñadas para soportar cargas de trabajo altas y nunca apagarse. Las notebooks, o computadoras portátiles, entre las que tenemos a las laptops, ultrabooks, mini notes, netbooks, las tablets y las smartphones. Estos últimos ya casi han reemplazado a los PDAs, Personal Digital Assistant. Gracias por su atención, mi nombre es Gina. Mi nombre es Alma. Y hemos hablado sobre el breve resumen de la historia de los computadores.